para esta conferencia en primera instancia y para toda la jornada de trabajo, y su conferencia va a ser Lugar y función del terapeuta de los adolescentes. Pero bueno, ¿cómo se inicia esta historia? Esta historia se inicia con un grupo en el cual trabajamos con Florencia hace 2 años, un grupo de colegas que es un placer trabajar con ellos, y trabajamos mucho justamente las obras de Cao, sus libros. Nos peleamos, los disfrutamos, todo eso los estudiamos, y bueno, a partir de ahí surgió la posibilidad de traer a Marcelo. Se lo planteamos a la comisión científica, que le pareció muy bien, estuvo muy de acuerdo, lo trabajó, a su vez se elevó a directiva, que también nos dio su apoyo, y bueno, termina en esta jornada hoy. Pero bueno, ¿por qué Marcelo? En el año 1997 se editó Planeta Adolescente, que fue una revolución en todo lo que hace a la temática adolescente y a la psicoterapia en relación a los adolescentes. De alguna manera, por primera vez había un trabajo que conjuntaba varias cosas. Por lo pronto, la visión de la adolescencia como producto también cultural, ¿no? Que Marcelo hacía mucho énfasis en esto, que ahora es como que está muy sabido, pero en esa época era realmente muy novedoso. También él planteaba cosas que tímidamente nos estábamos preguntando, o algunos tímidamente haciendo, sin decir nada, en la clínica y sin tener muy claro si eso estaba bien o no. Y bueno, Marcelo las traía, lo ejemplificaba, lo fundamentaba, y eso realmente fue, además de un alivio, una enseñanza para muchos de nosotros. Tal es así que en el IUPA seguimos manejando, como en su momento yo lo hice como docente universitaria, sus trabajos. ¿Y sus trabajos qué línea tienen, ¿no? Básicamente la línea clínica de tratar de entender al adolescente y de tratar de entender cómo trabajamos en la clínica con los adolescentes. De hecho, tanto la condición adolescente, Desventuras de la autoestima adolescente, y el último libro, que trae otros artículos también de otros autores, Problemáticas de la adolescencia, intervenciones en la clínica actual, tienen que ver con este énfasis y esta preocupación por la clínica. También hay, si ustedes han leído sus libros, y si no, los invito que en los 2 breaks tenemos un montón de libros de él que pueden comprar en el stand de América Latina, al lado de la casa, mismo, en un salón. Bueno, de alguna manera las líneas que siempre acompañan los libros de Marcelo son el cine y la música. De hecho, nos contaba que cuando escribe pone una música en particular que guía un poco su trabajo, ¿no? Con estas referencias siempre se van nominando los capítulos, bueno, diferentes momentos de los libros. Bueno, y también la adolescencia se nos hace muy complicada para poderla estudiar y para poder trabajar con los adolescentes, porque si hay algo dinámico es justamente el campo de trabajo con los adolescentes, dinámico, cambiante y desafiante, como seguramente lo veremos en la conferencia. Así que bueno, como tuve la oportunidad en 1999, entonces como docente de facultad, junto a otro grupo, de invitar a Marcelo en ese momento, en ese primer momento, bueno, ahora también tengo el placer de estar acá con él y de contarles que es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, ejerció como docente en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología y en varias instituciones psicoanalíticas. También integró como psicoterapeuta y supervisor el equipo de adolescentes de diversos centros asistenciales. En la actualidad es miembro activo y docente de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, profesor adjunto de la carrera de especialización en psicoanálisis con adolescentes de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y supervisor del equipo de adolescentes del Hospital Zubizarreta. Trabaja en clínica con adolescentes y adultos en dispositivos individuales y multipersonales.
Ha publicado artículos y ha hecho presentaciones y ponencias en jornadas y congresos sobre la temática adolescente y sobre otras cuestiones de la órbita psicoanalítica. Es autor de libros, como decíamos, Planeta Adolescente, La Condición Adolescente y Desventuras de la Autoestima Adolescente, y este último que les refería junto a otros autores, que es Problemáticas de la Adolescencia, Problemáticas Adolescentes, Intervenciones en la Clínica Actual. Bueno, y pasamos a darle la palabra a Marcelo, que es lo importante. Gracias. Buenos días para todos. Ante todo quiero agradecer a las autoridades de la UDEM que lo han invitado y a todos ustedes que han venido aquí. Espero no defraudarlos con las cosas que voy a contar. Digo, porque hay mucha expectativa y bueno, no siempre uno está a la altura de las expectativas, digamos, ¿no? Bueno, para comenzar les voy a leer 4 frases, como para romper el hielo. Una dice así: nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. Otra frase. Después les voy a decirle quiénes son. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder. Porque esta juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible. ¿Vamos con otra? Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Y la última. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener la cultura. Bueno, voy a develar a los autores de las frases. ¿Alguien las conoce? ¿Quieren aplicar algún nombre? La primera persona. Exactamente, la primera frase es de Sócrates. La segunda es de Hesíodo. La tercera es de un sacerdote del año 2000 a.C. Y la cuarta es un texto encontrado en un vaso de arcilla de Babilonia del año 4000 a.C. Con lo cual podemos pensar que el problema con los jóvenes tiene larga data. Digo, porque no crean que los terapeutas adolescentes somos, digamos, novedosos. Bueno, parece que había problemas ya en los lejanos tiempos, ¿no? Bueno, esto, digamos, nos lleva de hecho a un planteo que hago, como citaba Alicia, en Planeta Adolescente, que les aclaro, es un libro que está agotado, pero que yo lo coloqué en mi página de internet, que es marceloluiscao.com.ar. Lo pueden leer ahí gratuitamente. Está todo el libro en la página. Bueno, en ese libro una de las tesis del libro era la diferencia entre juventud y adolescencia. O sea, siempre hubo jóvenes, acá está demostrado, pero no siempre hubo adolescentes. Y el planteo central que yo hacía en ese momento era que los adolescentes aparecen a partir de la Revolución Industrial, o sea, como una generación que está en un suspenso, en un paréntesis que debe formarse para entrar en lo que se llamaba el aparato productivo. Y eso primero lo empezó a generar como educación las fábricas donde se trabajaba, y luego, digamos, los estados nacionales tomaron la posta y apareció la educación pública y los colegios secundarios, en los cuales muchos de ustedes, tengo que decir todos ustedes trabajan. Sí, no, porque ahora uno está en cualquier momento cae en la picota porque es un machista y abusador. Así que nosotros, los hombres, digamos, ustedes no les llegó todavía el turno a las mujeres. Vamos a ver qué pasa dentro de unos siglos. Bueno, entonces el tema es que esta diferencia entre juventud y adolescencia me parece que es fundamental para poder situarnos nosotros dentro del psicoanálisis. Y para esto yo también apelo a un planteo que me parece que es importante, porque me parece que toda ciencia, bueno, está discutido si el psicoanálisis lo es, pero no importa para este caso, requiere una visión histórica y epistemológica, ¿no? Entonces a mí me parece que la introducción del psicoanálisis de niños que hace Melanie Klein
hace una ruptura epistemológica dentro del corpus psicoanalítico en la medida en que introduce no solamente otras técnicas, sino también otra mirada respecto de unos sujetos que no pueden ser tratados como los adultos. Entonces, hay un momento fundante en la teoría psicoanalítica acerca de, bueno, tratamos niños. Pero no hay un movimiento fundante para el psicoanálisis con adolescentes. O sea, podríamos decir que ocurrió por goteo. Desde las metamorfosis de la pubertad en adelante tenemos intentos, planteos, problemáticas, pero recién podemos empezar a pensar un poco ya más orgánicamente en esto a partir de la década del 60. ¿Y qué fue, digamos, lo que trajo, digamos, aparejado esa década? Bueno, trajo aparejado que los padres fueron los que decidieron consultar y llevar a sus hijos adolescentes, porque no solamente porque no lo soportaban más, como dicen acá los viejos maestros, sino que, y esta es otra de mis tesis en Planeta Adolescente, tiene que ver con cuándo el colectivo adolescente se dio identidad a sí mismo. Y para mi gusto, y no es porque, como le explicaba acá a las compañeras, yo nací en un cine, y por eso hablo de películas todo el tiempo, los adolescentes se empezaron a ver a sí mismos como referentes a partir de la década del 50 con las películas Al Este del Paraíso, Rebelde sin Causa, protagonizadas por James Dean, donde se ve por primera vez a los adolescentes sufriendo. O sea, son gente que sufre. O sea, por más que el adolecer sea un verbo que refiere a esta cuestión, no había, digamos, un referente fílmico que permitiera, o literario, que permitiera tomar tan en cuenta esto. Y como, bueno, el cine tomó una preponderancia a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y se hizo un medio de difusión muy importante. Bueno, a partir de ahí tenemos la idea de un colectivo, y esto fue lo que de alguna forma también propulsó y aceleró la formación de una técnica específica para trabajar con adolescentes, que es lo que de alguna manera es lo que yo me propuse plantear desde aquellos años del siglo pasado, o sea, del 97. O sea, habría una película, sería Un hombre y una mujer 20 años después. Esta sería, ¿no? Alicia y yo, 20 años después, aquí, ¿no? Bueno, entonces me interesa esto porque en realidad la ruptura epistemológica dio lugar a que en el corpus psicoanalítico también aparecieran otras facetas, ¿no? El trabajo con psicosomatosis, psicóticos, etc. Pero la adolescencia siempre tuvo este lugar tan polémico de no son niños, no son adultos, entonces ¿cómo los tratamos? ¿Dónde los ponemos? ¿Los ponemos en el diván? ¿Les hablamos? ¿No les hablamos? ¿Los tuteamos? ¿Les decimos usted? Bien. Entonces, a partir de ahí, yo diría que el planeta adolescente, lo que yo traté de mostrar es lo que cambia, ¿no? Planeta es una palabra griega que significa errante, porque los griegos, cuando miraban el cielo, vieron que había puntos fijos, que eran las estrellas, y otros que se movían, y los llamaron planetas. Errantes, vagabundos. Le podía haber puesto el libro Rolling Stone, pero iba a tener problemas con Mick Jagger, entonces decidí ponerle Planeta Adolescente, que me pareció que no iba a tener problemas de juicios de derecho. Luego, en la condición adolescente, de lo que se trata un poco es de marcar lo que no cambia, o sea, las invariantes funcionales que tiene, digamos, cualquier adolescencia, que son invariantes en la medida que la cultura que las sostiene las siga sosteniendo, porque si no, dejan de ser invariantes y se pueden transformar en otra cosa. Yo ahora las voy a citar, las voy a leer, no las voy a desarrollar porque no es el tema de hoy, pero me interesa que por lo menos este recordatorio para que la tengan ustedes en mente. Tenemos caducidad de los recursos y operatorias infantiles, refundación del narcisismo, búsqueda de puntales y modelos, remodelación identificatoria, reedición edípica, moratoria social, identidad por pertenencia, enfrentamiento generacional, proyecto a futuro, transbordo imaginario, apropiación de funciones y lugares, desprendimiento material y simbólico de la familia de origen, salida exogámica y finalmente, en el mejor de los casos, autonomía. Bueno, pero vamos a encarar la situación desde otro punto de vista hoy.
lo vamos a encarar desde el punto de vista de la crisis, ¿no? Y para esto me voy a referir a un autor que se llama René Caes, que obviamente conocen, y que trabaja este concepto de una manera que a mí me parece muy interesante con la cuestión adolescente. Entonces les voy a leer una frase del libro Crisis, Ruptura y Superación. Dice así: ¿qué ocurre cuando bajo el efecto de ciertos acontecimientos esta experiencia de la ruptura cuestiona dolorosamente en el sujeto la continuidad del sí mismo, la organización de sus identificaciones e ideales, el empleo de los mecanismos de defensa, la coherencia de su forma personal de sentir, de actuar y de pensar, la confiabilidad de sus lazos de pertenencia a grupos, la eficiencia del código común a todos aquellos que, con él, pertenecen a una misma forma de sociabilidad y cultura? ¿Qué le ocurre al sujeto en ese intervalo entre una pérdida segura y una incierta adquisición? En el momento en que todavía no se han establecido nuevos lazos suficientemente seguros y confiables con un ambiente diferente, en el momento en que el espacio psíquico y social necesario para articular lo antiguo y lo nuevo no está todavía constituido y el tiempo se presenta como suspendido, congelado y neutralizado. Caes no lo plantea para la adolescencia, pero esto aplica perfectamente. Entonces tenemos una crisis. Bueno, diría, tenemos una secuencia de crisis en la adolescencia. La adolescencia es una secuencia de crisis. Entonces, ¿cómo pensamos la crisis? Bueno, en principio, la crisis es una pérdida de equilibrio. O sea, ¿cuál es la primera crisis vital? Muy bien. Estamos adentro de la panza de la madre, tenemos una homeostasis que se pierde en el parto. La simbiosis fisiológica debe reemplazarse, en el mejor de los casos, por una simbiosis psicológica. Bueno, esta primera crisis es un modelo de todas las crisis. De allá Rank, con el viejo trabajo del trauma del nacimiento, que ustedes también conocen. Pero el tema es que, como bien dice Caes, somos sujetos de crisis. O sea, nos preparamos para resolver una crisis, la resolvemos y con los elementos que resolvemos esa crisis se va a producir la siguiente. O sea, lo que nos sirve para resolver la crisis es lo que va a generar la próxima. Y esto se ve muy bien en el caso adolescente. Si volvemos a las cuestiones de las invariantes funcionales, fíjense que para un niño que arma su psiquismo en función de una dependencia con los padres y una interrelación vincular con ellos mismos y con el ambiente, se ve claramente desposeído de todos sus recursos en el momento de la transformación en adolescente. Por eso yo hablo de una refundación del narcisismo. O sea, hay un momento donde aquello que hacíamos para conseguir beneficios, supongamos, hacíamos un mohín o hacíamos un berrinche y mamá o papá nos compraba un caramelo, para conseguir chicas o chicos, eso ahora no nos sirve. Entonces hay que gestar nuevos recursos. Ahora, esos recursos que gestamos duran un tiempito y luego caducan de vuelta y así sucesivamente. Entonces, si uno trata adolescentes, debe tener esta idea de crisis en la cabeza porque no es un mar con bandera celeste. ¿Acá es con bandera celeste el mar tranquilo? ¿Cómo es? Verde. No es un mar con bandera verde. En Buenos Aires bandera verde es para los caballos en el turf, pero bueno. Entonces, no es una tranquilidad. Vamos a ir de salto en salto con los saltos que se produzcan en el adolescente y en su psiquismo. Entonces, ¿cómo salimos de una crisis? Caes plantea que hay dos posibilidades. Hay una posibilidad que es la superación, por eso el texto se llama crisis, ruptura y superación, y la otra se llama sutura, tal cual con el mismo concepto médico, ¿no? De aquello que se cose, aquello que queda, digamos, suturado. Ahora bien, para sobrellevar y superar la crisis, Caes desarrolla un concepto que es el de apuntalamiento, que solamente también lo deben conocer. Este concepto es un concepto polémico, no sé si saben de historia, pero resulta que Caes tuvo una discusión importante con Laplanche, el del diccionario, porque Laplanche planteaba que
el apuntalamiento y el psicoanálisis fundamentalmente se basaba, digamos, en trabajar sobre todo lo que tuviera que ver con la esfera de lo sexual, de la libido. Y por lo tanto el apuntalamiento era acerca de las pulsiones de autoconservación sobre las libidinales y ya. Como que esa es una ampliación de este concepto, es tratado como que esto no es psicoanálisis. Esto lo lleva a Caes, digamos, a forzarse a sí mismo. Si ustedes leen los libros de él van a ver que todo el tiempo dice que lo que él dice ya lo dijo Freud, lo cual es mentira. Pero, digamos, para evitar ir al infierno psicoanalítico, que no se sabe quién lo maneja actualmente, pero bueno, para evitar, uno por las dudas prefiere no ir, digamos, ¿no? Entonces, o quedar, digamos, ahorcado en alguna plaza pública. Entonces el tipo todo el tiempo se justifica diciendo esto lo dice Freud. Es verdad, Freud dice cosas pero no las desarrolla como él. O sea, es verdad que en 1894 la neurosis, esto es por la edad, pero las neuropsicosis de defensa. En ese texto habla por primera vez Freud de los grupos psíquicos. Ahí Caes arranca y dice, hay grupos. Esto va a ser un puntapié para que él desarrolle toda su teoría grupal. Pero no es que Freud después siga hablando de los grupos, no, lo más de los grupos. Pero Caes dice, bueno, acá tengo la licencia, tengo carnet, porque Freud lo dijo. Bueno, entonces la discusión con Laplanche llegó a una polémica importante. Después Laplanche, no sé si este será el destino de algunos psicoanalistas, pero puso una bodega. El tipo se hizo viñatero, no sabemos si a raíz de esto o de otra cuestión. Pero el asunto es que Caes quedó parado y Laplanche se fue, digamos, al retiro efectivo. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de apuntalamiento. Voy a escribir unas cosas en el pizarrón para que ustedes me sigan. El apuntalamiento va a tener 4 dimensiones para Caes. Primero va a ser un apoyo sobre una base originante. Esto lo podemos ver claramente en el tema del nacimiento. Bueno, el sujeto que nace, que lo recibe, esto Caes lo aclara muy bien, lo recibe un grupo y no un sujeto. O sea, la madre es la representante del grupo que lo recibe, le da, digamos, un apoyo sobre su base. En este caso sería su base psíquica. Hay, digamos, una historia, Caes antes de, no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes y después de Pirolaní, ¿no? Después de Pirolaní, Caes puede desarrollar esto y hoy podremos decirlo con una metáfora por ahí cibernética. La madre lo que le ofrece en la vivencia primaria al sujeto es un software. Por supuesto que según cada cultura va a variar el software, puede ser Windows, puede ser Linux o el de Apple, no recuerdo cómo se llama. O sea, según el software que a uno le ponen, funciona culturalmente con esos códigos y variables, incluido por supuesto la represión primaria y secundaria que haya generado esa mujer y que esté jugada dentro del grupo familiar en el tema de las alianzas inconscientes que voy a hablar después. Entonces, apoyo sobre una base originante. Esto va a generar una modelización identificatoria. ¿Qué es lo que acabo de explicar? O sea, si a uno le instalan un software, entonces funciona con los programas de quien se lo dio. Entonces hay una modelización, hay un modelo de funcionamiento psíquico y es identificatorio porque está referido a quien nos lo dio. Ahora, esto funciona muy bien al principio, pero nos genera una situación de dependencia o de sujeción, diría que es, respecto de la fuente. Entonces se va a producir lo que él plantea como una ruptura crítica. Crítica de crisis, no de criticar. O sea, acá aparece el modelo de la crisis. O sea que todo apuntalamiento incluye una crisis. Por eso les decía, en la medida que resolvemos la crisis anterior, en el propio apuntalamiento que la está resolviendo, nos vamos a encontrar con otra. Y esto va a dar lugar finalmente a una transcripción. Este modelo de pensamiento de Caes está basado en la idea de toma como ejemplo, por ejemplo, cuando una pieza musical que es para piano se transcribe para saxo.
O sea, el cambio de instrumento sería una transcripción. Nosotros nos podemos pensar con la carta 52, no sé si la recuerdan. Es la carta donde Freud le cuenta a Fliss el tema de los fueros o de las instancias. O sea, signos de percepción, inconsciente, preconsciente, consciente. ¿Qué dice Freud y qué dice Piero Lanier y qué dice Caes con esto? Que para pasar de una instancia a otra, aquello que debe pasar y puede pasar, tiene que tomar el formato y la legalidad del sistema al que se va a incluir. Si no, no puede pasar. Entonces tiene que transformarse, pero es una transcripción, o sea, no pierde su identidad, digamos, primigenia, pero se transforma en otra cosa para poder estar en ese sistema y funcionar. Entonces, obviamente que no es lo mismo la representación cosa que la representación palabra, pero son representaciones. Hay una transcripción entre una y otra. Entonces, ahora, este modelo no lo vamos a aplicar solamente al lactante, al sujeto que nace. Este es un modelo que podemos aplicarlo en cualquier situación donde se produzca un vínculo. En este momento, por ejemplo, tenemos un apuntalamiento. Yo me estoy ofreciendo como un apoyo con mi base originante, que son las cosas que les estoy contando. Luego ustedes de esto van a absorber, van a tomar, veo que están tomando notas, o lo están escuchando, van a absorber esto que yo digo y van a hacer algo con eso, lo van a incluir en su sistema, pero luego va a haber una ruptura crítica en el sentido que no se van a transformar en mí. O sea, Piaget decía que cuando un conejo come repollo, el repollo se transforma en más conejo y no el conejo en más repollo. O sea, es el concepto de asimilación. Bueno, esto es lo mismo. O sea, no es que yo les cuento todo esto si acá salen todos como la máscara de esa película Anonymous, todos de acá con una cara mía. Menos mal. O sea, esa ruptura crítica va a permitir que ustedes transcriban y hagan propio lo que vino de afuera. Y así funciona el sistema. Entonces, en cada vínculo que se forme, esto va a suceder. Es muy común en las parejas ver que el muchacho hace paracaidismo y a los 2 meses la muchacha hace paracaidismo, ¿no? O uno toma el té con azúcar y el otro termina tomando el té con azúcar. O en los modismos en la forma de tratarse, ¿no? Usan las frases del otro y se transforman en un código común. Bueno, así que toda vinculación genera un apuntalamiento. Y esta es la forma de superar la crisis, a partir de apuntalarse. Luego tendremos el problema que ya les planteé, que es, bueno, muy bien, ahora yo les conté todo esto, ustedes están contentos, se van a su casa y empiezan a tener dudas, y esto, lo que dijo este tipo, entonces, ¿qué fue? Entonces aparece otra crisis y vendrá otra persona acá, o llegará otro autor y seguirán, digamos, la ruta de enriquecimiento personal a partir de lo que puedan, digamos, transcribir. Bueno, pero también hablé de sutura y superación. Esto en el mejor de los casos sería una superación. ¿Cuándo hay sutura? Bueno, un caso, digamos, paradigmático sería la psicosis, ¿no? Porque lo que plantea acá es que tiene que haber una entreapertura entre el apoyo y lo apoyado. Es como si dijéramos, si fuera, digamos, puntales de una obra de construcción, o sea, tiene que haber un espacio para que se produzca la transcripción, porque si el espacio se sella, no hay transcripción, hay sutura. Entonces, el sujeto no se puede desprender de la base donde se apoya y por lo tanto queda sometido, sojuzgado a esa base. ¿Me siguen esto? Bien. Entonces, pero también tenemos, la psicosis sería una sutura definitiva, una sutura permanente. Tenemos suturas temporales. Por ejemplo, el enamoramiento. O sea, las situaciones funcionales son suturantes, pero son temporales. O sea, uno no está enamorado toda la vida. La ilusión grupal, por ejemplo, también sería una sutura temporal. El concepto de ansiedad, ¿no? O si ustedes quieren, la misma ilusión de Winnicott sería una sutura temporal. En la medida en que permite una transcripción porque hay una entreapertura. O sea, que lo que primero necesariamente funciona como algo que está cerrado, luego se abre y permite que haya una transcripción.
¿Cómo vamos a atacar? Porque digo, por ahí si hay desmayados. Yo les cuento esto porque después, una vez que uno lee CAES, esto es como un viaje de ida, ¿no? O sea, una vez que uno toma estos conceptos para pensar la clínica, ya después no puede pensar otras cosas de la misma manera. Entonces, volvamos a la clínica con adolescentes. Yo definí dos conceptos para trabajar con adolescentes que son las funciones apuntalante y acompañante. ¿Por qué funciona apuntalante? Bueno, en principio por lo que les acabo de decir, un adolescente llega a terapia o a las entrevistas preliminares y bueno, a partir de lo que decía Freud, ¿se acuerdan en los trabajos técnicos que uno tiene que generar un rapport, tiene que generar una situación empática para que el otro se quede? Yo lo planteo como que hay que hacer equipo, si no hay equipo o si no hay química no pasa nada. Muy bien, pero digamos, lo que el terapeuta ofrece, sin decirlo por supuesto, es una función apuntalante y acompañante, especialmente con adolescentes. Supongo que ustedes habrán tenido el gusto de recibir a algunos muditos. Esos que están entre los 12 y los 15 años y que no hablan, ¿no? Ya entré acá. Sí, sí. Los muditos me hacen entrar en calor. Entonces, ¿uno qué hace? Les hace un reportaje. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y la semana cómo fue? Bien. ¿Saliste con tus amigos? No. ¿Por qué? No sé. ¿Y en tu casa? ¿Qué? ¿Cómo están las cosas? Bien. ¿Querés contarme algo? No. Bueno, entonces, uno que dice, digamos, vuelvo al tema del infierno psicoanalítico. ¿Estamos haciendo psicoanálisis? ¿O esto es una paparruchada? ¿Les estamos robando la plata a los pacientes? A los padres, estamos robando la plata, porque aparte de todo esto es muy aburrido. Hay que confesar, uno se embola con estos pibes. Entonces, el problema que tenemos es que no hablan, y no van a hablar, por lo menos en primera instancia. Hay una película de Tarkovsky, empezamos con la película. Hay una película de Tarkovsky que se llama El Sacrificio, y empieza así. Hay un padre y un hijo. El padre dice, te voy a contar una anécdota. En una abadía del centro de Europa, un abad plantó un árbol seco y lo regó durante 20 años. Y el año 21 floreció. Un método es un método. Fin de la viñeta. Bueno, con los muditos pasa algo parecido. No 20 años necesariamente, pero uno los riega, o sea, los escucha, hace este reportaje, porque aparte vienen, no faltan. Porque este es el problema, es un embole, pero vienen igual, y ellos también se aburren. ¿Por qué vienen? Los mandan los padres. No, ellos quieren venir igual. Y yo me pregunto, ¿vos que tenés ganas de venir? Te dicen, no, pero están aquí. Bueno, entonces, lo que les estamos ofreciendo, efectivamente, es un apuntalamiento y un acompañamiento. Porque acompañarlos es ir a la velocidad que ellos van, no la que vamos nosotros. Por eso yo les contaba ayer en la cena, me invitaron a una cena muy rica, después les cuento lo que comimos. Les contaba un chiste que circula en Buenos Aires, se la trae porque es un chiste sobre los kleinianos, ¿no? Que es una paciente que lo llama por teléfono al psicoanalista y dice, doctor, mire, yo voy a llegar unos minutos tarde, pero usted vaya empezando. Entonces, podemos decir que ahí no hay acompañamiento, digamos, ¿no? O en todo caso, el que acompaña es el paciente al terapeuta y estaríamos en un caso de lo que podríamos llamar, o que llama acá es apuntalamiento invertido. O sea que el que tiene que sostener no es el que sostiene, sino el que sostiene es el otro. Esto nos vamos a encontrar, lo vamos a hablar dentro de un rato. Dentro de un rato vamos a hablar del apuntalamiento invertido en la sintomatología adolescente, porque tenemos muchos casos donde resulta que los adolescentes están sosteniendo a sus padres y no viceversa. Bueno, entonces,
estas funciones que le estamos ofreciendo a estos muchachitos o muchachitas que no hablan, bueno, con el tiempo puede ser que empiecen a hablar o no, que un día digan, no quiero venir más, o la famosa frase esa tremenda, quiero probar solo. Entonces, bueno, si uno, digamos, está bien consigo mismo y no si no es el único paciente, porque si uno tiene un paciente y se le quiere ir, son motivaciones de suicidio. Entonces, salvo que sea ese caso, y uno dice, no, mira, necesitas quedarte unos años más. Claro, hasta que tenga más pacientes. Si no es ese caso, uno puede dejarlos ir. Y lo curioso es que por ahí al tiempo vuelven. Y vuelven y llaman ellos y hablan. Entonces por eso les traje la viñeta de Tarkovsky. Por ahí uno los regó, les ofreció. ¿Qué les ofreció? Les voy a hacer una pregunta de examen, que acá ya me dijo Alicia que puedo tomar examen hoy. ¿Cómo uno sabe si un adolescente está en terapia o no? Escucho ofertas. Todos abrazados, ¿eh? Es un escrito sorpresa. Es un escrito sorpresa. Sí, no, es prueba sorpresa. Saquen una hoja. Bueno, es muy sencillo. Hablan como nosotros. O sea, le dicen a los amigos, no, a vos no te pasa eso, a vos te pasa otra cosa, porque... Entonces, una de las tareas que genera la función apuntalante y la acompañante es el ensanche del preconsciente. O sea, los adolescentes empiezan a adquirir un lenguaje que les ofrecemos nosotros, que es la famosa modelización identificatoria, en este caso a nivel del lenguaje, y también del pensamiento, porque empiezan a pensar como nosotros. Es más, a veces nos dicen, ya me di cuenta de lo que me pasa. Y por ahí dicen lo que uno le iba a decir, con lo cual están por buen camino. Entonces después ya dicen, bueno, quiero probar solo. Ah, no, pero entonces esto es una traición. ¿Cómo? Yo lo crié de potrillo y ahora me abandono. Bueno, este es uno de los riesgos que tiene el tema de la terapia en dos sentidos. O el de la adopción simbólica, o el tema de que uno quiere resolver lo que le pasa con los padres y se ofrece como un nuevo amo, en el sentido de que nosotros trabajamos para que se vayan, no para que se queden. Pero no todo el mundo lo tiene claro eso, especialmente si uno tiene un paciente solo, como decía antes. Pero aún así, teniendo más pacientes, a veces uno le cuesta soltarlos. Y ahí lo que no se da cuenta es que uno está, esto lo plantea acá, hay un campo transfero contra transferencial. No es que la transferencia viene por un lado y la transferencia por el otro. Están las dos jugando todo el tiempo. El tema es que uno sea consciente de que está pasando eso, de que está pasando a uno eso. Especialmente en las situaciones donde las cuestiones que traen los adolescentes remueven las propias cuestiones adolescentes. Porque todos hemos sido adolescentes, aunque ya nos olvidamos de lo que hemos sufrido. Nos acordamos de la fiesta de fin de año, de fin de estudios, el viaje, las novias o los novios que tuvimos, de lo que no recordamos que sufrimos espantosamente. Bueno, este es un trabajo de la represión que nos permite, digamos, seguir adelante, pero la idea es que podamos elaborar eso y muchas veces, justamente, la posibilidad de no haberlo elaborado en la adolescencia de uno, permite trabajar con el adolescente eso mismo porque uno tiene la condición empática para trabajarlo. Y acá me pongo winnicottiano, o sea, no es un error, es justamente la posibilidad de conectarse con algo que el otro trae y que uno lo puede entender desde la vivencia y no desde la teoría. Entonces esto es muy importante, tener el tema del campo transfero contra transferencial en estos casos donde uno, aparte, porque quiere, digamos, porque este es otro tema, uno si trabaja con adolescentes es porque desea trabajar con adolescentes y quiere ayudarlos. Digo porque estas ideas afrancesadas acerca de la masa del muerto y que el analista no tiene deseo, o bueno, o como decía Bion, sin memoria ni deseo. Bueno, si uno no tiene deseo de trabajar con los adolescentes, no puede trabajar con adolescentes. Yo diría que no puede trabajar con nadie, pero esto ya sería otra historia, ¿no? Lo mismo que para formar un grupo. Los grupos se forman porque hay un terapeuta que decide que quiere un grupo. No vienen a tocarte el timbre un grupo. Dice, hola, somos 6 o 7, queremos trabajar. Y el deseo es del terapeuta de grupos para formar un grupo. Entonces,
es importante tener en cuenta esto que sucede a la hora de estos encuentros con los adolescentes, porque lo que uno no tiene elaborado, o lo que uno sí ya tiene elaborado, podemos pensarlo como la adolescencia estalla como una granada y algunas esquirlas nos quedan clavadas en algún lugar y son puntos dolorosos, digamos, ¿no? Porque alguna frustración tuvimos. No sé, después ustedes piénsenlo en su casa, si alguna o alguna. Tuvimos frustraciones, porque por eso hablé de las crisis. Todas las crisis tienen que ver con lo que no se puede, con lo que no se puede sostener, con lo que hay que reformular, con lo que hay que rearmarse para poder seguir adelante, porque si no, bueno, una de las opciones es caer en una depresión. Y o llegar al suicidio, que son casos extremos, pero en la casuística adolescente los encontramos con cierta frecuencia. Entonces, teníamos los monitos. También tenemos los colaboradores, o sea, aquellos que vienen y te hablan y no te dejan hablar. Esa es otra versión, una versión opuesta sería. Y después tenemos otros casos donde el adolescente viene como a tantear el terreno, viene a ver qué pasa, viene a saber si uno es un agente de recontraespionaje, le llaman Maxwell Smart, de la familia, y le saca información para decirle a los padres, etc. Entonces es importante que nos centremos en el adolescente y hablemos de lo que ellos hablan. Esto es importante porque nuevamente les estamos robando la plata. O sea, vos tenés un complejo de Edipo, dejate de jorobar, no vamos a hablar ni de los partidos de fútbol, ni lo que pasó en la escuela, vamos a hablar de lo que te pasa con papá y mamá. En una película de Woody Allen que se llama La vida y todo lo demás, el protagonista va a terapia, no sé si la vio en la película. Entonces llega a la consulta con un rifle. Se acuesta en el diván y deja el rifle en el piso y le dice al terapeuta, traje un rifle. Y el terapeuta dice, ah, sí, pero vamos a trabajar el sueño de los indios que es tan importante para su inconsciente. Entonces el protagonista dice, pero traje un rifle. Sí, pero vamos a trabajar el sueño de los indios. Bueno, esa fue la última sesión que tuvo el protagonista, ¿no? Bueno, esto es un riesgo que también corremos con los adolescentes si queremos hablar de lo que nosotros queremos, y vuelvo con el tema del acompañamiento. Por ahí no se puede hablar de lo que hay que hablar hasta que surja el momento para hablarlo. Mientras tanto, no estamos haciendo terapia. Estamos robando la plata. Acá son todos ladrones, ¿eh? Están robando la plata a los pacientes. Bueno, esto es importante porque dentro del psicoanálisis la cuestión era, hay que interpretar a mansalva. O sea, si vos no interpretaste una sesión, no estás trabajando bien y tu supervisor no sabe las cosas que te va a decir. Bueno, si uno también trabaja con niños con este tema. Yo tengo un colega que me contó una anécdota que es muy interesante. No de él, sino de otro colega que atendió a un niño y resulta que le tocan el timbre y era el portero. Y el portero empieza a hablar de un caño que se rompió, qué sé yo. Entonces el terapeuta habla con el portero del caño, cierra la puerta y el pibe dice, ah, pero vos hablas como todo el mundo. Bueno, uno de los riesgos que uno tiene es, claro, estar subido en un banquito y hablar de cosas raras. Bueno, ¿se acuerdan que habían penes voladores y vaginas dentadas en una época? Ahora parece que no hay más, pero el asunto es que si uno se sube a un banquito y habla cosas raras, los pibes, si están sanos, no se quedan. Yo recuerdo, tuve un caso de un chico que venía de una institución, él venía de una institución y vino a la institución donde yo era admisor. Entonces le pregunto, pero ¿y por qué cambias de institución? ¿Qué pasó? No, dice, yo iba y me quedaba callado y la terapeuta más o menos cada 10, 15 minutos me decía, yo respeto tu silencio. Bueno, duró creo que 2 meses, un montón duró, el pibe muy pezonero, que se bancó esto de estar con la esfinge de Tebas. Entonces, si uno no habla, entonces uno no habla, entonces se queda mudo mirando, nos miramos así, nos hacemos las señas del truco, ¿qué hacemos? Bueno, entonces uno le empieza a hablar, le empieza a preguntar cosas, bueno, eso es un riesgo también, porque entonces nos empiezan a preguntar cosas a nosotros. ¿Vos de qué cuadro sos? Y entonces uno le contesta, ¿y a usted qué le parece? También, dura un poco esos entrenamientos, ¿no? Si uno no dice, che, ¿y eso
dónde lo compraste? Y entonces, ¿pero vos salís a caminar o jugás al té? O lo que pregunta cualquier cosa. O hacen cualquier cosa. Tenemos el problema de, en la época kleiniana teníamos el acting out y el acting in. El acting in llevaba directamente al infierno, el acting out al purgatorio. Eran dos instancias distintas, ¿no? El acting in tenía que ver con estas cosas que uno hacía en el consultorio. Yo ayer recordaba cuando contaba el chiste de los kleinianos, que Meltzer, que se vestía, en el cual no se podía mover ni un milímetro, el tipo supuestamente tenía 5 trajes grises, 5 camisas celestes, 5 corbatas azules, porque tenía que estar todo igual. De hecho, una colega y amiga me contó que a un terapeuta que ya fue hace mucho tiempo, cuando terminaron las entrevistas, le entregó un papel. Dijo, tome, lea. No acepto regalos, no contesto preguntas, no miro por la ventana, un decálogo de lo que no hacía el terapeuta para que el paciente no lo perturbara o no lo interpelara o qué sé yo. Sí, cosas locas ha habido en todas las épocas. Pero digo, el tema con los adolescentes es que si uno tiene esta rigidez, si uno no tiene la plasticidad, por eso digo, en el mejor de los casos se van, porque el que está loco es uno, no ellos. Entonces, volviendo al actinismo. ¿Qué hacemos? Bueno, nos piden un vaso de agua, pasar al baño. ¿Sí? Bueno, yo tuve uno en una época, hace muchos años, que era huérfano, el chico, pobrecito. Entonces le decía, vos tenés que comprar una máquina de café, porque yo quiero tomar café acá. Y yo decía, no puedo comprar una máquina de café, le digo una máquina con la fichita. No, pues yo quiero tomar café. Bueno, un día abro la puerta y me encuentro con una single, con una chocolatada y un sándwich. ¿Se puedo...? Sí, pasar. Bueno, a partir de ahí, él vino a tomar la merienda conmigo. No sé qué me espera cuando pase a otra vida, si voy al infierno psicoanalítico o no. Pero bueno, yo dije, bueno, este muchacho preferencialmente quiere tomar la merienda con su papá y yo no le voy a decir que no. Si no, acá no. A los hombres le decían, no me das migas en el piso, porque hay otro paciente después soy hormiga, qué sé yo. Pero, digamos, salvo eso, digo porque uno puede también tomar como actuaciones los errores. Esto me parece que es importante. Les voy a contar un caso. Uno comete errores muchas veces y hay errores que son sistemáticos y otros que son ocasionales. Este que les voy a contar mío no es sistemático, es ocasional, que es darle el mismo horario a 2 pacientes. Esto le pasó a todo el mundo, nadie levanta la mano porque todos tenemos frecuencia ajena, pero es verdad, le dimos seguramente más de una vez 2 horarios, el mismo horario a 2 pacientes. Entonces llega uno, sube el consultorio, lo estoy atendiendo y en eso suena el timbre. Y en ese momento me doy cuenta de lo que hice. Entonces atiendo y le digo, mira fulano, disculpame, pero me confundí, pero bueno, te espero mañana, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vino al día siguiente fulano? Trinaba fulano. El tema era que, entonces, bueno, tuvo una andanada de cosas sobre mí, en el sentido de cómo, que yo me había dado este horario y que no cumplí, bla, bla, bla. Bueno, entonces, ¿uno qué puede hacer ahí? Uno puede estar con la línea de vos lo viviste así porque tenés una referencia con tus padres que te abandonaron, la Argentina, una línea así. O uno puede asumir, bueno, sí, me equivoqué, veamos por qué me equivoqué. Este es un tema que también, digamos, uno puede trabajar los lapsus de forma vincular o de forma individual, ¿no? O sea, mientras en los lapsus no tiene el paciente, no hay problema. El inconsciente, mira, aparece el inconsciente. Ahora, ¿qué pasa cuando el lapsus es de uno? Por ejemplo, uno le cambia el nombre al paciente y le dice Pepe en vez de Juan, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Uno no disculpa. Bueno, lo interesante es, porque digamos, dentro del campo transfero contra transferencial, si tenemos un lapsus es porque esto está trabajando en el vínculo. Nacio, diría, es el inconsciente que se produce entre el paciente y el analista. Bueno, si se produce a partir de un lapsus, hay que trabajar ese lapsus. Entonces yo le dije a fulano, bueno, mira, vamos a hablar de esto. Entonces primero le conté que seguramente yo estaba sobrecargado, que me apuré, no sé, lo que le conté de lo concreto que pudo haber pasado con el error. Y después le propuse que trabajáramos qué le pasó a él con el lapsus. Entonces lo que apareció, que fue muy interesante, es que este muchachito
tenía una relación muy conflictiva con su papá, al cual denigraba permanentemente, diciendo que era un boludo, un idiota, un inepto. Tenía una actitud muy exigente consigo mismo y con los demás. De hecho, por ejemplo, si un amigo le mandaba un correo electrónico, él le corregía las faltas de ortografía y se lo reenviaba. O le corregía a la profesora de inglés en la pronunciación. Así que, digamos, tenía una problemática muy importante en este sentido. Entonces, el punto que pudimos hablar, que generó una crisis, una ruptura en ese momento, y luego una superación, fue que yo le mostré que en realidad el problema era que yo le había fallado, como su papá o como tantos hombres que no sabían para nada. Y que a partir de ahí le propuse y pudimos empezar a ver qué pasaba cuando él fallaba, porque él no podía fallar, si justamente la falla estaba en los otros siempre y él estaba corrigiendo. Entonces podíamos aplicar el título de otra película de Mel Brooks, que es Por un error millonario. O sea, gracias a que yo metí la pata, pudimos trabajar esto en vivo y en directo, y no como una teoría tipo una construcción. Mira, a mí me parece que vos no podés fallar porque si yo fallo, que sería válido, pero él la tiene que validar en su psiquismo, pero es distinto que la haya vivido y que a partir de esa vivencia lo podamos trabajar. Entonces, esto es muy importante porque como el adolescente genera, digamos, una situación un poco incesante, no solamente por su discurso, habla, ¿no? Con su discurso que va y que viene, que cambia de tonalidad, de temas y habla de todas las cosas a la vez, nos ofrece una especie de modelo de partido de tenis donde el terapeuta tiene que estar en la red, ¿no? Con la volea o el smash, ¿no? Devolviendo todo el tiempo, pim, pum, porque no se puede jugar de fondo con los adolescentes porque no es un partido lento, ¿no? Todo el tiempo hay cambios. Entonces uno está más expuesto a equivocarse, a meter la pata, a no entender, va muy rápido. Entonces por ahí uno les pesca el ritmo o por ahí se pierde el ritmo porque nosotros somos de otra generación. Si vienen los ovnis decimos que son extraterrestres, ¿no? Bueno, nosotros somos extraadolescentes, somos de otra generación, por lo tanto no tenemos el psiquismo que tienen ellos, que está en construcción, está en ese movimiento tipo magnético, y por lo tanto puede haber alguna interferencia o interferencias propias por las resistencias propias. Aquí sí me afrancés, yo digo, la resistencia es del analista, como decía Lacan, sin ninguna duda. Entonces, en el trabajo con adolescentes puede surgir que uno meta la pata o haga cosas que después se arrepienta si es que no las puede trabajar. Bueno, ¿qué hacemos con los padres? Hay un juego de póker abierto que dice, se llama ayuda ni queman, ¿no? Uno abre las cartas, una fila las puede usar para incorporar a su juego y la otra fila, si uno tiene las mismas cartas, se las lleva al mazo, con lo cual las pierde. Bueno, con los padres puede pasar eso, ¿no? Que ayuden o quemen, depende de lo que esté pasando. Y aquí tenemos que entrar en el tema de las alianzas inconscientes, en el sentido de, bueno, vamos a tomar solamente dos, que son el contrato narcisista y el pacto negativo. Supongo que ustedes ya conocen el contrato narcisista, este trabajo de Pedro Lañé, donde ella, en pocas palabras, lo que plantea es que, bueno, cuando un sujeto llega al mundo, lo está esperando un nombre y un lugar en el grupo donde va a radicarse, al cambio de lo cual se le especifica una tarea, se le da un legado, se le ofrece una posibilidad de sostener algo transgeneracionalmente. Que puede ser la receta de comida de la abuela, o puede ser, si es una familia de abogados, ser abogado, puede ser cualquier cosa el legado. El tema es que, digamos, el sujeto tiene que poder sostener eso. Esto después se va justamente a reformular luego del sepultamiento del complejo de Edipo con el tema de la formación del super-yo, porque ahí vamos a ver qué es lo que finalmente queda adquirido de lo que se transmitió y qué queda rechazado o deslindado. Pero bueno, el contrato narcisista nos obliga a pensar que, bueno, como dice Pedro Lañé, no solamente el contrato narcisista, sino es un contrato identificatorio, o sea que da lugar a la identidad. Esa identidad que va informándose y que por supuesto cada vez que nunca se queda tranquilo, plantea que en realidad hay dos contratos narcisistas. Uno que es el originario, que es el que acabo de nombrar, y uno que es secundario, ya que no saben cuándo ocurre, cuándo se firma. En la adolescencia.
¿Por qué? Porque, digamos, el adolescente se transforma en un sujeto semiautónomo que ahora tiene voz y voto. Bueno, ahora por el tema de cómo están la crianza de los niños y la desaparición de los padres de sus responsabilidades, tenemos que niños también tienen voz y voto y deciden muchas cosas, pero bueno, esto podemos tomarlo como una cuestión focal que no sé en qué va a terminar, pero en principio el adolescente se transforma en semiautónomo, empieza a tener, digamos, una suerte de libertad condicionada, y desde ahí es necesario, digamos, que la familia reconozca esto. O sea, muchos de los problemas que hay a la hora de los trabajos con adolescentes son las familias que o retienen al adolescente y no le permiten, digamos, desprenderse, las famosas familias clánicas de toda la vida, o bien tenemos las familias que directamente no los alojan. Por ejemplo, les recomiendo Kids Golpe a Golpe, una película de los años 80, o otra que se llama A los 13, ¿no? Donde uno ve claramente la ausencia, digamos, de los padres y de cómo los adolescentes tienen que arreglarse solos y cómo les va, ¿no? Con esto. Entonces, bueno, el segundo contrato narcisista implica que los padres acepten el nuevo posicionamiento subjetivo del hijo, pero también que reconozcan que el paso del tiempo pasó para ellos, y este es el problema. Por eso, los adolescentes que aparecen como aniñados son funcionales a padres que no quieren envejecer. Bueno, ¿quién quiere envejecer? No hay voluntad, ¿no? Entonces, muchas de las problemáticas adolescentes en el consultorio se plantean a partir de la suscripción o la imposibilidad de suscribir el segundo contrato narcisista. ¿Qué pasa con el pacto negativo? Que es una alianza inconsciente que por ahí es más difícil de entender, porque el contrato narcisista es una alianza inconsciente estructurante, dice KS. El problema con el pacto negativo es que es una alianza defensiva, pero también es estructurante. Y la diferencia es entre contrato y pacto. ¿Por qué no se llaman igual? El que plantea que el contrato es una instancia donde el contrato lo que genera es el reconocimiento de una deuda y la resolución de esa deuda entre partes que acuerdan. Mientras que un pacto es una imposición. No hay acuerdo, se impone. Entonces el pacto negativo no es un acuerdo. El pacto negativo, que tiene la característica de dejar dentro del vínculo aquello que no lo va a perturbar y expulsar del vínculo aquello que lo podría dañar. Y uno lo puede ver esto en vivo y en directo si trabaja con parejas en los momentos en que las parejas están por separar, porque ahí aparecen cosas dichas entre sí que jamás se dijeron. Entonces, el pacto negativo, igual que el contrato narcisista, son inconscientes, pero el pacto negativo tiene la particularidad de que es inconsciente y produce inconsciente. ¿Por qué? Porque, digamos, los mecanismos de defensa se van renovando, o sea, a medida que el vínculo va avanzando, o sea, que pasa el tiempo, pasan cosas que hacen que los posicionamientos puedan cambiar. Entonces hay que generar nuevos mecanismos de defensa, o si ustedes quieren, hay que renovar la represión, la desmentida o la forclusión que sostiene ese vínculo, porque, digamos, si no nos queda viejo. O sea, en la medida que los sujetos vamos moviéndonos dentro de un vínculo, se requiere que haya nuevos pactos negativos o renovación del pacto, como si fuera el alquiler, digamos, ¿no? Uno lo renueva para poder seguir habitando esa casa. Bueno, entonces, el problema que se nos presenta tiene que ver con que CAES introduce otro concepto que son, los voy a marear un poco, pero ustedes quisieron venir, yo ahora cuéntensela. CAES habla de las funciones fóricas. Las funciones fóricas. Fórico viene del griego que significa portar. Entonces, ¿qué plantea? Que en los grupos, en los conjuntos intersubjetivos, como lo llaman, o sea, grupo, familia, pareja, instituciones, perdón,
instituciones también, tenemos funciones fóricas. O sea, cuando se arma un vínculo, se reparten cartas, ¿no? Y a uno le toca unas cartas y dice, ah, qué juego lindo, qué juego feo, pero ese juego es inconsciente. Entonces, desde Pillon Riviere, que fue el primero que teorizó el tema del chivo expiatorio como un lugar en los grupos, y bueno, él habló de las 3D, ¿no? Depositante, depositario y depositado. Tenemos el tema que en cualquier vínculo va a haber roles que se fijan a partir del pacto de negativo y que sirven para sostener el equilibrio de ese vínculo. Entonces, cada vez va a decir que, bueno, las funciones fóricas van a ser diversas. Por ejemplo, una que es conocida por todos es la de portavoz o portapalabra, esa que desarrolló Pierre Lanier en la belleza de la interpretación. Pero también tenemos otras funciones, tenemos portasueño, portaideal, portaniño, pero lo que nos interesa en particular es portasíntoma. Porque, ¿qué pasa? Muchos adolescentes vienen a consulta, pero resulta que la pregunta es, ¿el problema es de ellos o ellos están sosteniendo el problema de otros? Por ejemplo, se deprimen para que no se deprima su mamá, o tienen actuaciones para que tapar las actuaciones de los padres, reemplazan funciones, por ejemplo, hermanos mayores que hacen de padres de hermanos menores. O sea, la función que cumple el sujeto según el pacto negativo va a definir una problemática porque hay un conflicto, y el conflicto se resuelve repartiendo las cargas. Es la famosa división del trabajo internacional que planteaba Marx, la tenemos a nivel psíquico con la división del trabajo vincular. O sea que repartimos cartas y lugares y eso permite que haya un equilibrio en el vínculo. Cuando un sujeto entra en terapia, ya sea adulto, niño, o sea adolescente, o un vínculo, una pareja o una familia, las alianzas inconscientes que están en juego van a empezar a sacudirse o a resquebrajarse. Y entonces acá tenemos otro problema. Se supone que la curación pasa por que esas alianzas se modifiquen. Entonces, por ejemplo, si el adolescente es un portasíntoma, deje de serlo y que, digamos, el síntoma le caiga a quien corresponda. Ahora, esto es si la familia lo puede resistir. Porque, digamos, si estamos... hay un famoso caso de Marie-Thérèse Couchou, de una francesa, que tenía una paciente adolescente que deliraba. Un día se le ocurre citar a la mamá en una vincular y al rato que empieza la vincular, la mamá empieza a delirar. Pero empieza a delirar el delirio de la hija. Lo que descubre Marie-Thérèse Couchou es que la hija deliraba el delirio de la madre para que la madre no lo delirara. O sea, ella necesitaba una mamá y por lo tanto para sostener a una mamá se hacía cargo de la patología de la mamá. Es muy loco esto, ¿no? Pero funciona así. Entonces, cuando recibimos un adolescente, la pregunta es, ¿quién es el paciente? O sea, antes a uno le mandaban un niño, un adolescente, y uno tomaba un niño, un adolescente. Nos mandaron esto y nos... Bueno, ahora, a partir de estos conceptos que yo les estoy planteando, ¿es el paciente el que nos manda? ¿Es un paciente indicado, designado? ¿La familia es el paciente? ¿El vínculo? ¿Quién es el paciente? Bueno, esto hay que descubrirlo en las entrevistas preliminares, en el mejor de los casos, tratando de desentrañar cómo funciona el contrato narcisista y el pacto negativo de esa familia, lo cual no es fácil, pero es la tarea que tenemos que hacer para no meter la pata en el sentido de confirmar a alguien en el lugar del síntoma. Es un riesgo que corremos, porque a veces sucede, y otras veces lo hacemos adrede, en este sentido. Y volvemos a las funciones apuntalantes y acompañantes. Si uno descubre que el paciente es designado y es un portasíntoma, pero no hay tela en esa familia para poder modificarlo, por ahí trabaja con este paciente a sabiendas, viendo si él tiene la posibilidad de correrse de ese lugar desde el trabajo que uno hace terapéuticamente. Y es un riesgo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero uno toma el riesgo a sabiendas, no inconscientemente. Entonces, a mí me parece importante que estos conceptos que les estoy planteando
uno los pueda tener, digamos, como en una caja de herramientas y utilizarlos, digamos, cuando es necesario. Por eso, cuando yo decía qué hacemos con los padres, bueno, en principio los citamos, digo porque hay terapeutas que no citan a los padres de adolescentes. Yo he tenido problemas con problemas. He tenido alguna discusión con algún colega donde le derivé a un adolescente, pues yo, por ejemplo, trabajaba con la madre o el padre de ese adolescente, y el colega o la colega en cuestión no citaba a los padres de adolescentes, no, pues ya tiene 19 años. ¿Y qué tiene que ver con 19 años? No, ya es grande. Pero no solamente porque los padres sostengan el tratamiento económicamente, sino porque tengo que ver los padres, tengo que ver, primero porque voy a tener una versión de la historia del adolescente, que por más que, como diría Piedra, se construyó un pasado, en el mejor de los casos, es el pasado que se construyó. Tengo que ver cuál es la versión de los padres y ver cómo es el intercambio. Por eso también, esto también es típico, ¿no? Que en los encuentros vinculares suceden cosas que en los encuentros individuales no suceden. Entonces uno lo ve, vive en directo, ve cosas que nunca van a aparecer relatadas. ¿Cómo no voy a citar a los padres? ¿Cómo no los voy a seguir citando? ¿Cómo, digamos? Pero no solamente para uno le da el informe, una devolución buena a su hija, sino para... Bueno, les cuento un caso. Tenía un paciente que llegó cuando tenía 19 años con la siguiente problemática, que es que él pensaba que él no iba a poder nada en su vida. Entonces, ¿cómo se manifestaba esto? Él había terminado la escuela secundaria, había entrado en una universidad privada, que no sé cómo son acá, pero en Buenos Aires son parecidas a las escuelas secundarias, o sea, y además son clientes, o sea que uno si paga, se recibe finalmente, ¿no? O sea que, ¿pagaste la matrícula? Bueno, tenemos otra oportunidad. Bueno, entonces, este muchacho entró en una universidad privada y lo que decía es, en la escuela secundaria yo no aprendí nada y por lo tanto no sé estudiar, no voy a poder. Bueno, estaba estudiando ciencias de la comunicación, periodismo. Entonces estos primeros planteos eran, no voy a probar los parciales. Voy a probar los parciales, no voy a probar los parciales. Bueno, aprueba los parciales. Entonces empezamos con que no voy a probar los finales. No voy a probar los finales. Aprueba los finales. Pasamos entonces a no voy a aprobar los talleres. Bueno, aprueba así, sucesivamente. Ya en la mitad de la carrera empezó a decir que no iba a conseguir trabajo y que si conseguía no iba a poder sostener a su familia, si la tenía, etcétera, etcétera. Bueno, como verán, una típica problemática de autoestima, que ya lo hablaremos en otro momento de la jornada, este tema, pero me interesa mostrarles algo. Entonces, cito a los padres. Entonces, este paciente me cuenta que los fines de semana hacía dos cosas con el papá. Una es ir a remar, donde el papá le ganaba siempre, y otra era ver películas policiales. Bueno, un enganche que tenía conmigo es porque vamos a películas. Por supuesto le estaba robando la plata, no saben, soy millonario, ¿verdad? Porque al ver películas con mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Veían la película y apenas empezaba la película el padre decía, el asesino es tal. Y la acertaba. Entonces cuando terminaba la película el padre se levantaba y decía, grande papucho, grande papucho. Y el pibe, pobrecito, no es que no acertaba, no le daban tiempo a decir, bueno, ahora vos qué te parece. El padre empezaba a ver y decía, el asesino es el mayordomo, en las viejas películas inglesas. Bueno, así estábamos. Bueno, cito a los padres. Entonces en tono así un poco de broma, le digo a los padres, ¿quién de ustedes dos es grande papucho? Entonces el padre dice, yo, bueno, nos reímos un rato de eso, y entonces empezamos a hablar de lo que le pasaba al pibe, de las películas, qué sé yo. Y entonces el padre me dice, bueno, lo que pasa es que, sí, yo también, ¿sabe? El otro día vino mi papá a comer, o sea, el abuelo de mi paciente, y estaban sentados a la mesa, y el papá de mi paciente le dice a su papá, ¿sabes, papá? Yo me he analizado muchos años. Y el padre dice, ¿para lo que te ha servido? Ajá. Este señor era un profesional, era un arquitecto muy renombrado, que hacía muchas obras, que tenía, digamos, un estudio súper, una cantidad de empleados impresionante. Bueno, en esa entrevista él terminó diciendo que se sentía muy inseguro, que no sabía si iba a poder. O sea, empezó a relatar el discurso del hijo, que amablemente, cuando cae la noche y aparecen las sombras, él se lo proyectaba y el pibe lo absorbía y él, argentino, diríamos allá en Buenos Aires, no tenía nada que ver con esto, ¿no? Entonces,
Si yo no citaba a estos papás y en la entrevista trabajaba esto, yo podía estar hasta el año del arquero tratando de levantar la autoestima del pibe, que no lo iba a conseguir porque estaba pasando otra cosa en el fondo de la historia de esa familia que el tipo arrastraba. Ahora, el papá trabajaba, digamos, en estéreo, porque por un lado él se sentía inseguro, pero no dejaba de denigrar a todo el mundo. En la entrevista propia en que hablamos de esto, se dedicó a decir de su mujer, y esta no hace terapia, le dio la terapeuta a su hermana, y es profesora de yoga, pero no ejerce. La denigró delante mío, o sea que, digamos, por más que pudo reconocer que él estaba tan, digamos, descalificado como su hijo, por otro lado, descalificaba a mansalva a todo lo que tenía cerca. No sé si yo me salvé, nunca me enteré, digamos. Y sí. Bueno, entonces tenemos esta cuestión, que es que, ¿qué hacemos con los padres? Bueno, tenemos que hacer algo con los padres. Por ahí hay padres justamente a los que no vamos a citar, porque tenemos el ejemplo contrario, o sea, padres invasivos que llaman por teléfono y preguntan cómo está el hijo. Tengo el caso de una chica, esperen que voy a parar. Esta chica llegó al tratamiento cuando tenía 16 años. En la entrevista con los padres, la madre en un momento me pregunta, ¿esta zona de su consultorio es segura? Sí, ¿por qué? No, le pregunto porque si hay ladrones o si... Mira, acá, en ese momento yo tenía un consultorio sobre una avenida, no tenía ningún dato de que... Bueno, en Buenos Aires hay inseguridad, por supuesto, no había también en aquel momento, pero no era una zona, digamos, liberada por la policía, ni mucho menos. Bueno, yo empiezo a trabajar con la piba que padecía un miedo estratosférico. O sea, no podía tomar un medio público, o sea, colectivos no, subte menos, porque la profundidad, la oscuridad. Con lo cual el abuelo, que era remisero, la llevaba y la traía de todos lados. Iba a bailar, ella decía que ningún chico se fijaba en ella, ¿no? Entonces ella iba a bailar y se pasaba toda la noche dentro del baño de mujeres. Con lo cual tenía razón, nadie se fijaba en ella. Y si salía un ratito del baño, porque parece que a veces estaba muy lleno el baño, se escondía detrás de alguna otra amiga para que no la vieran, pero no la veía nadie. Bueno, era, digamos, si ustedes quieren, un decálogo de la fobia, la piba, tenía fobia a todo. Bueno, el asunto es que en otra entrevista con la madre me cuenta que había estado patrullando las calles aledañas a mi consultorio a ver si había violadores, ladrones, ¿no? O sea que teníamos una situación donde el miedo de la mamá claramente se transmitía a la hija lo encarnaba, pero era de ida y vuelta, o sea, no era, digamos, el pacto negativo no funcionaba de manera eficaz, o sea, la madre no podía pasar de todos sus miedos porque eran tantos que no alcanzaba, hubiesen necesitado, no sé, una docena de hijos para repartir todo eso y tenía solo 2, digamos, entonces no funcionaba el tema. Pero digamos, una cosa que sucedió fue que cuando, bueno, la hija creció, después dejó el tratamiento, volvió ya, digamos, de adulta a los 20 y pico, y que este es uno de los temas que yo decía, ¿no? El tema de que uno cierra un ciclo y después pueden volver para otro ciclo. Como yo siempre digo en esos casos, cito a Neruda en 20 poemas de una canción desesperada, donde él dice, nosotros entonces ya no somos los mismos, ¿no? Pero no el paciente, nosotros tampoco. O sea que cuando viene el paciente en otro ciclo, los dos tenemos que volver a conocernos y ver qué hacemos con lo que cambió, digamos, de cada uno. Bueno, resulta que esta piba, cuando viene en la segunda temporada, viene como una serie, ¿no? Viene por temporada, se embaraza de un novio, se embaraza y ella está contentísima con el embarazo y me entero que la madre enloquece, pero enloquece de un nivel al punto que me llama y me pide una entrevista. ¿Qué hice? ¿A usted qué le parece? Venga a la entrevista, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, por supuesto, con anuencia de la hija, digamos, con los adolescentes yo hago un contrato de entrada que es, mira,
yo trabajo con vínculos, así que puedo citar a tus padres, a tus hermanos, al perro, puedo citar a cualquiera, pero siempre que vos estés de acuerdo y lo negociamos. Y a veces puedo negociarlo, otras veces no, depende, pero la idea es que la adolescente sea protagonista de la negociación y no que sea un mueble. Bueno, la paciente estuvo de acuerdo porque ya no sabía qué hacer con su mamá, porque aparte la mamá estaba deprimida porque ella se había embarazado. Bueno, el tema es que pasa esto. Yo la veo, qué sé yo, tenemos la entrevista, hablamos un poco de esto, se calma un poco. Al tiempo, mi paciente me cuenta que se peleó con el novio / el papá del niño que venía en camino. ¿Y qué sucede? Me llama la mamá desesperada de vuelta, pero me llama por teléfono. Y me cuenta, esta piba venía de vez en cuando pues se había mudado a una ciudad del interior. O sea, yo no la veía de la frecuencia habitual, la veía cada tanto, ¿no? Entonces, la madre, frente a esta situación donde ella se entera que se separa, se pelea un día, no que se separa definitivamente, se pelea un día y la piba la llama desesperada para contarle, me peleé y llore, qué sé yo. Y la madre, en vez de poder contenerla, bueno, o intenta contenerla, corta y al rato o al día siguiente llama a una persona, digamos, que tenía un hostel en ese lugar donde vivía la piba, donde ella se había alojado una vez y se había hecho amiga de ese muchacho y ella lo había conocido, para preguntarle cómo estaba la hija. Cuando en realidad lo que estaba preguntando, como yo le dije, era qué pasaba con el novio de la hija, y el señor que la atiende dice, no, yo estoy acá con el novio, qué sé yo, que se tranquilo. Bueno, cuando la hija se entera, casi hay un crimen en el barrio, porque una vez más esta mamá, con su temor, lo que hacía era generar una intrusión violenta en la vida psíquica de esta piba, razón por la cual ella se había ido a vivir lejos, porque la madre no entendía por qué la piba se había ido a vivir lejos. Entonces yo le mostré, bueno, si no te queda claro, esta es la razón. Bueno, entonces, si uno trabaja solamente con la versión del adolescente, del adulto, lo que sea, se pierde todo este background que está sosteniendo la situación y que a uno le puede servir para intervenir de una manera o de otra, pero puede intervenir. De otra manera, está trabajando a ciegas en ese punto. Entonces, me parece que es importante, por eso les decía, tener en cuenta el tema de las alianzas inconscientes y de las funciones fólicas para poder ver, digamos, entre líneas, para poder trabajar cosas que, si no, por ahí no aparecen. A veces aparecen brutalmente en los relatos, como en este caso, brutal, si esta mamá. En otros casos es sutil y no se ve, y aparecen estos padres con las mejores intenciones. Vieja película de Video Ghost sobre la familia de Ingmar Bergman, donde todo sale mal, con las mejores intenciones. Bueno, también hay padres que con las mejores intenciones hacen muchas macanas con sus hijos y es importante trabajar con ellos para ver qué les pasa a ellos y por qué hacen eso. No solamente trabajar con el video, pues sino como que uno es como poner un parche a una rueda que se pinchó la cámara. Bueno. Estamos en tiempo. Aparte ya me agoté, así que ahora estoy tomando un whisky para poder seguir. Hacemos un corte, tomamos un cafecito y pasamos a la segunda etapa. El trabajo en grupo.